4 acciones que hacen brillar al cristianismo. Laicos compartiendo la fe. Escuchar a los otros. El primer servicio que uno debe a otro dentro de la comunidad consiste en escucharlo. Así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su palabra, así también el comienzo del amor al prójimo consiste en escucharlo. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente en que nos da su palabra, sino que también Él nos escucha. Escuchar a nuestro hermano es, por tanto, hacer con él lo que Dios ha hecho con nosotros. Ciertos cristianos creen que a menudo, que cada vez que se encuentran con otros hermanos, su único servicio consiste en ofrecerles algo. Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el de hablar. Mucha gente busca a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa más que hablar. Y de este modo introduce así un germen de muerte en su vida espiritual. El que piensa que su tiempo es demasiado valioso para perderlo escuchando a los demás, jamás encontrará tiempo para Dios y el prójimo. Solo lo encontrará para sí mismo, para su palabrería y sus proyectos personales. Ayudarse. El segundo servicio que debemos prestarnos mutuamente en la comunidad cristiana es el de ayudarnos diariamente. Pensamos en primer lugar en la ayuda material, en las cosas pequeñas de las que está hecha la vida de cualquier comunidad. Nadie debe creerse por encima de estas tareas. Temer perder el tiempo con ellas es conceder demasiada importancia al propio trabajo. Debemos estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Repetidamente, incluso a diario, se cruzará en nuestro camino y trastocará nuestros proyectos humanos con sus propias exigencias. Absortos en nuestras importantes ocupaciones diarias, podemos pasar por alto como lo hizo el sacerdote ante el hombre que había caído en manos de los ladrones. Quizá también, enfrascados en la lectura de la Biblia, olvidemos al hermano, y de este modo pasamos de largo ante el signo de Dios que ha erigido bien visible en nuestra vida para mostrarnos que lo que cuenta no es nuestro camino, sino el suyo. No deja de sorprender que a menudo son precisamente los cristianos y teólogos los que creen que su trabajo es tan importante y urgente que no están dispuestos a dejarse interrumpir por nada. Con ello, creen servir a Dios. No quieren saber nada de aquel que se cruza en nuestro camino. No debemos negar nuestra ayuda a quienes la necesiten, ni administrar nuestro tiempo por nuestra cuenta, sino dejar que sea Dios quien nos lo llene. Esto forma parte de la escuela de la humildad. En el claustro, el voto de obediencia al superior despoja al monje del derecho a disponer de su tiempo. En la vida evangélica de comunidad, el voto es reemplazado por el libre servicio a los hermanos. Y solo cuando nuestras manos no vacilen en brindarse con solicitud diaria a la obra del amor y misericordia, podrá nuestra boca pronunciar con la alegría y la fuerza convenientes de la fe
la palabra de afecto que convence y ayuda. Aceptar al prójimo. En tercer lugar, hablamos del servicio de soportar a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. La ley de Cristo es, por tanto, una ley de sobrellevar. Sobrellevar es soportar. Para el cristiano y precisamente para él, el prójimo es una carga. Esto en ningún caso lo es para el pagano. Este evita que el prójimo sea para él una carga. El cristiano, en cambio, debe de soportar la carga del prójimo. Debe de soportar a su hermano. Solo así, y como carga, el prójimo se convierte verdaderamente en un hermano y no en un objeto que se posee. La carga de los hombres resultó tan pesada para el mismo Dios que caminó hasta la cruz bajo su peso. Dios verdaderamente nos ha llevado a soportarlo en el cuerpo de Jesucristo. Nos ha llevado como una madre a su hijo, como un pastor a su oveja perdida. Dios acogió a los hombres, en tanto que ellos le abatieron, pero quedó con ellos, y ellos con él. Soportándolos, permaneció en comunidad con ellos. Esta es la ley de Cristo que se cumplió en la cruz. De esta ley participan los creyentes. Y es lo más importante, por así decirlo ya, pues esta ley se cumplió por la muerte de Jesucristo. Es sorprendente la frecuencia con que aparece en la Sagrada Escritura sobrellevar, soportar. Y es que con esa sola palabra se puede expresar toda la obra de Jesucristo. Ciertamente, fue Él quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigo y herido por Dios y humillado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Isaías 53:45. Por esta razón, la vida entera del cristiano es también vida bajo la cruz. Así se realiza la comunidad del cuerpo de Cristo. La comunidad bajo la cruz, en la que nosotros aceptamos y llevamos las cargas unos de otros. De lo contrario, no somos una comunidad cristiana y renegamos de la ley de Cristo. Esto resulta especialmente difícil en una comunidad que agrupe a fuertes y a débiles en la fe. Que el débil no juzgue al fuerte, que el fuerte no desprecie al débil, que el débil se cuide del orgullo y el fuerte de la indiferencia, que nadie busque su propio derecho. Si cae el fuerte, que el débil se aguarde de aplaudir en su corazón. Si cae el débil, que el fuerte lo ayude amistosamente a levantarse. El uno necesita de tanta paciencia como el otro. Ay del solo que si cae, no tiene quien le levante. Eclesiástico 4:10. La Escritura subraya cómo se debe de soportar a los otros en su libertad cuando exhorta, soportándonos los unos a los otros. Colosenses 3:13. Con la humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándonos unos a otros con caridad. Efesios 4:2. El pecado del prójimo. Por el abuso de su libertad, es decir, por el pecado, el prójimo se convierte también en carga para el cristiano. El pecado en nuestro prójimo es aún más difícil de soportar que su libertad, porque destruye la comunión que tenemos con Dios y con los hermanos. Nosotros debemos soportar aquí la ruptura de la comunidad que Jesucristo ha instituido entre nosotros. Sin embargo, también puede manifestarse todo el poder de la gracia sobre ellos que saben soportar el pecado del hermano.
El no menospreciar al pecador, sino atreverse a soportarlo, significa no darlo por perdido, aceptarlo como tal y facilitarle por el perdón. El acceso a la comunidad es muy importante para el pecador. Hermanos, si alguno fuese hallado en falta, corregidle con el espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Porque Cristo nos soportó y aceptó como pecadores. Nosotros podemos soportar y aceptar a los pecadores en su iglesia, fundada sobre el perdón de los pecados y que sacramentalmente se erige la capacidad del perdón. Ya no necesitamos juzgar los pecados de los otros, sino que se nos concede el poder de soportarlos. Esto es una gracia, pues. ¿Cuál es el pecado que se comete en la comunidad que nos obligue a examinarlos y a juzgarlos a nosotros mismos de nuestras faltas de perseverancia en la oración y en la intercesión, de nuestra negligencia en el servicio, amonestación y consuelo a nuestros hermanos, en una palabra, de todo el mal que hemos hecho a la comunidad, a nuestro prójimo y a nosotros mismos por nuestro pecado y nuestra indisciplina personal? Todo pecado es una carga y una acusación que pesa sobre toda la comunidad. Por eso, la Iglesia se alegra por cada nuevo dolor, por cada nueva carga que soporta por el pecado de sus miembros, porque así se sabe juzgada, digna de llevar y perdonar los pecados. El misterio del perdón de los pecados es un servicio a diario y está presente para todos. Se ejerce silenciosamente en los ruegos que cada uno hace por los otros, y el cristiano no se cansa de prestar este servicio, pues estar seguro de que sus hermanos ruegan también por él es también una gran gracia. Aquel que soporta a los otros sabe que los otros también le soportan a él, y esto es lo que da fuerzas para poder hacerlo y soportarlo. Y en palabras hermosas, es el mismo Cristo que perdona a través del sacerdote los pecados, y el pecador es redimido, y con ello la comunidad se alegra y fortalece.